Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Los invito a tomar asiento. Uno de los teólogos y maestros contemporáneos que ya ha fallecido hace poco tiempo, en el 2017, el doctor R.C. Sproul, dijo que uno de sus más grandes miedos era que la iglesia de Jesucristo se aparte del Evangelio de Dios. Que el Evangelio de Cristo sea eclipsado como ya fue eclipsado en otra época y en otro periodo de la iglesia. Lo mismo afirmó, o algo muy similar, Martín Lutero en su último sermón. Y hoy en día nosotros estamos viendo cómo hay un avance de un neoevangelicalismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Una nueva forma de vivir la vida cristiana. Pero nosotros como hijos de Dios siempre debemos remitirnos a lo que está establecido por nuestro Señor en su palabra. Y con esto quiero decir que tenemos una fe histórica. La iglesia de Cristo no nace de un repollo. Y nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas constantemente para ver si lo que nosotros estamos creyendo es lo que creyeron los padres de la iglesia y comprendieron a la luz de la Escritura, lo que recibieron de los apóstoles y lo que fueron comunicando a lo largo de la historia de la iglesia. Pero hubo un momento en la historia de la iglesia, en el 1517, donde la corrupción llegó a su clímax, donde había una gran oscuridad y el Evangelio de Cristo estaba siendo eclipsado. Y cuando nosotros observamos cuáles son nuestros fundamentos como cristianos, como hijos de Dios, necesariamente tenemos que ir a estas enseñanzas que pueden ver acá en la pared y que vamos a repasar hoy. Pero, ¿cómo surgió la Reforma Protestante? Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con las virtudes de un héroe, pero los defectos y los vicios de un villano también. Un hombre pecador igual que nosotros, un 31 de octubre de 1517 se paró en la catedral de Wittenberg y clavó 95 tesis, no como un acto revolucionario, sino que al ver que la iglesia católica, entre comillas, los papistas, mejor dicho, estaban vendiendo indulgencias. ¿Qué quiere decir esto? Le decían y hoy se dice algo muy parecido, le decían a las personas: dame tu dinero, que por medio de tu dinero yo te puedo ofrecer la salvación por medio de lo que llamaron indulgencias. Y eso fue lo que alcanzó el clímax de la oscuridad y del eclipse del Evangelio, es decir, de opacar el Evangelio. Cuando vio eso un monje agustiniano llamado Martín Lutero, y cuando digo monje agustiniano quiero decir uno del propio catolicismo, que intentaba reformar el catolicismo hacia adentro, clavó las 95 tesis, que era un acto común. Pero con la llegada de la imprenta, jóvenes estudiantes tomaron las 95 tesis, las tradujeron al alemán y las repartieron por todos lados para que todas las personas puedan leer cómo criticaba este hombre a la corrupción de la iglesia católica o la institución católica, que terminó por darse como lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Y fue que la iglesia verdadera se distinguió de una institución que se había corrompido de manera irreversible. Y uno de los legados que recibimos de esa Reforma Protestante son las 5 solas. Son las 5 solas. Entonces, en ese momento, la iglesia dijo post tenebras lux, en latín, lo que se traduce como después de las tinieblas, luz. Después de las tinieblas, la luz del Evangelio resplandeció en el pueblo de Dios. Y en toda Europa. Y después llegó a Latinoamérica y a nosotros hoy. Pero también hay una oscuridad hoy en día que debe ser disipada por la luz del Evangelio. Y otra de las máximas de la Reforma que quiero mencionar antes de pasar a las 5 solas es Ecclesia Reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Esto traducido es: la iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Esto significa que una y otra vez, como hijos de Dios, volvemos a la Biblia y vemos si nuestras prácticas están de acuerdo con la palabra.
Vemos si lo que hacemos, lo que predicamos, lo que enseñamos se condice con la palabra. Entonces la reforma no fue en el 1517. La reforma sigue viva hoy y tenemos que seguir reformándonos todos los días para conformarnos a la Escritura. Hay muchas cosas en todas las congregaciones, porque no hay una congregación perfecta. Hay muchas cosas en todas las congregaciones que deben reformarse. Y la reforma empieza en mí. Amén, hermanos. Entonces, veamos las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Estamos nosotros firmes sobre estos fundamentos? ¿Solamente por gracia? ¿Solamente por medio de la palabra de Dios? ¿Solamente por Cristo? ¿Solo por la fe? ¿Solo para la gloria de Dios? ¿Comprendemos el valor y la profundidad de estas 5 solas? ¿O nos parece algo anticuado que no tiene aplicación a la actualidad? ¿Comprendemos el valor de esto? ¿Estamos dispuestos? Esta es una pregunta que debemos hacernos seriamente. ¿Estamos dispuestos a reformarnos para amoldarnos a lo que dice la palabra de Dios? Me acuerdo que una vez una persona, ignorando cuál es el significado de lo que se refiere a reforma, me dijo: no hay nada que reformar, solamente hay que hacer lo que dice la Biblia. O sea, justamente reformar es volver a conformarnos a lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hay que reformar? Todo lo que está en nosotros, todo lo que está en la iglesia que no se conforma con la palabra de Dios. Hay que reformarlo y volverlo conforme a lo que está establecido en la regla de nuestra fe. Y la primera sola es la que tienen ahí arriba. Sola Escritura en latín, que es únicamente en la Escritura. ¿Qué enseña esta sola? Primero vamos a la palabra de Dios, después vamos a tomar el concepto. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Este es un pasaje que muchos hasta incluso lo saben de memoria, es hermoso y nos sirve para la vida práctica en muchas maneras. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea regular. ¿Dice regular? ¿Qué dice? Perfecto, casi preparado para toda buena obra. ¿Qué dice, hermanos? Enteramente preparado. Únicamente por medio de la Escritura nosotros tenemos todo lo que necesitamos. No estoy diciendo que leer libros cristianos sea algo malo. No estoy diciendo que usar la razón o los avances tecnológicos sea algo malo. Lo que dice sola Escritura es lo siguiente: la palabra de Dios es infalible, inerrante y suficiente para guiarnos hacia la salvación y en todo lo que necesitamos para nuestra vida de piedad. Y fíjense lo que dijo Lutero en la dieta de Worms. ¿Qué fue la dieta de Worms? El juicio que le hizo el papado por haber presentado sus tesis. Y cuando lo presentaron delante del juicio, y cuando iba entrando al juicio inclusive, uno de los guardias le susurraba: a la hoguera, irás a la hoguera. Y Lutero fue. Y lo presentaron y le dijeron: arrepentite de lo que acabas de promulgar. Y pidió 24 horas para meditarlo. Y cuando volvió, dijo lo siguiente: ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo les daré una sin cuernos ni dientes, y es esta. Y acá lo que responde Lutero ante el papado, ante el juicio que se le hacía y con muy alta probabilidad de ser enviado a la hoguera. Dice: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. Al menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, mantengo firme en las Escrituras mi postura. Y escuchen esto, hermanos, y esto debe ser algo que debemos aprender todos nosotros. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios,
Y no puedo ni quiero revocar ninguna, es decir, ninguna de las tesis que él dijo, viendo que no es seguro o justo actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Y mantuvo su postura firme. Aunque él no quería apartar a la iglesia verdadera del catolicismo, sino que quería que el catolicismo vuelva a la escritura, cuando intentaron que cambie su postura, que se arrepienta, se mantuvo firme en lo que dice la palabra de Dios. Y su conciencia solo fue atada por la palabra de Dios. Y eso es sola escritura. Esta es nuestra máxima autoridad. No hay ningún pastor que esté sobre esto. No hay ningún supuesto apóstol que esté sobre esto actual. No hay ningún profeta que esté sobre esto hoy. Ni el Papa, ni nadie. La Biblia es la máxima autoridad. Entonces, si la Biblia es inspirada por Dios, como leímos en 1 Timoteo, eso quiere decir que no tiene errores, porque si Dios la inspiró, entonces no tiene errores porque Dios no tiene errores. No tiene fallas, porque si Dios la inspiró, no tiene fallas porque Dios no tiene fallas. Y es suficiente para nuestra vida. Y quiero darles 3 aplicaciones prácticas para su vida cotidiana. Primero, no debemos buscar consejos fuera de la palabra de Dios. Y yo no estoy en contra de la psicología. Pero el psicólogo no puede tener nunca una autoridad por sobre la escritura. Segundo, y eso es solo un ejemplo, cada uno puede aplicarlo a su vida práctica. A veces, por ejemplo, tenemos costumbres y tradiciones sobre las cuales buscamos consejos por sobre la palabra de Dios. Incluso nuestros padres, si bien la Escritura nos dice que honremos a nuestros padres y los obedezcamos, nuestros padres no pueden tener autoridad y mandarnos cosas en contra de la palabra de Dios, porque nuestra conciencia solo debe estar atada a esto. Y no quiero minimizar el mandamiento de honrar a los padres. Segundo, no debemos adaptar el mensaje para atraer a las personas. No cambiemos ni distorsionemos lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente y el Espíritu Santo utiliza su palabra para salvar. Entonces no tenemos necesidad de traer mensajes motivacionales o nuevos que no estén en la Escritura, porque el Espíritu Santo utiliza su palabra y su evangelio para salvar. Y tercera aplicación práctica. Como dijo bien Emiliano, en la época del catolicismo, en el 1517, el centro del culto era la mesa del Señor. Era el altar. Y cuando vino la Reforma Protestante, se corrió el altar y se puso un púlpito, simbolizando que la Biblia, la palabra de Dios, iba a ser el centro, la predicación. Y hoy estamos corriendo el púlpito para poner los instrumentos. Y pasó a ser unas cuantas canciones el centro del culto cristiano. Y de nuevo, no estoy en contra de las canciones ni de los instrumentos. Estoy diciendo que la Biblia es el centro de nuestro culto, porque Dios habla y se revela por medio de la palabra de Dios. Y las canciones son importantes para la enseñanza, para la evangelización, para la adoración. Pero el púlpito debe ser el centro y no los instrumentos, porque si no, estamos haciendo lo mismo que hicieron los católicos, simplemente cambiando las formas. Segunda sola, solus Christus. Únicamente Cristo es nuestro Salvador. Amén. Solamente Cristo. En la anterior, en oposición a los católicos, los reformadores dijeron sola Escritura sin tradición. No se necesita la tradición para alcanzar la salvación, ni la tradición es una autoridad por sobre la Escritura. Y con la tradición se referían a los concilios de los papas y las encíclicas, cartas que ellos escribían. Ahora solo Cristo, no los santos, ni María, ni ninguna otra cosa, ni nuestras propias obras. Solo Cristo tiene poder para salvarnos y Él es suficiente para nosotros. Fíjense lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6.
1 Timoteo capítulo 2. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios y un solo mediador. Entonces, cuando nosotros comparamos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, con las sectas, vamos a encontrar un punto que se contrapone contra todas las sectas. Es un distintivo del cristianismo auténtico, un distintivo del cristianismo verdadero. Jesucristo, la piedra de tropiezo de todas las sectas. Cuando vemos a los neopentecostales, y no digo los hermanos pentecostales, los pentecostales son nuestros hermanos, pero los neopentecostales, un movimiento nuevo que ha surgido, que son unicitarios, niegan la Trinidad y muchas veces la deidad de Cristo. Cuando vemos a los adventistas, en muchos casos, no en todos tampoco, pero en muchos casos niegan la deidad de Cristo. Cuando vemos a los mormones, dicen que Jesús es un simple ser creado, y de la misma manera los testigos de Jehová dicen que Jesús es el ángel Miguel. Pero el cristianismo verdadero dice que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el único y suficiente Salvador de todos los hombres que se arrepienten y creen en Él. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. He aquí, pongo en Sión la piedra principal, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cristo es la piedra que los sabios, supuestamente sabios edificadores, desecharon, pero vino a ser la cabeza del ángulo y la piedra principal. Solamente Cristo es suficiente para redimirnos de la esclavitud de nuestros pecados, y no necesitamos ningún otro Salvador. Y fuera de Cristo no hay salvación. Jesús mismo dijo de su propia boca: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Dice Hechos capítulo 4: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra no podría ser más clara al respecto. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Y para comprender esto, es importante comprender la función de la ley de Dios, los 10 mandamientos. La ley, tarea para la casa, Deuteronomio capítulo 28. La ley promete bendiciones a todos aquellos que la cumplen y maldiciones a todos los que las transgreden. Entonces, ¿quién de nosotros no quebrantó la ley? No solo quebrantamos un mandamiento, los quebrantamos todos. No solo quebrantamos todos los mandamientos, los quebrantamos innumerables veces. Todos los que estamos acá, y yo el primero, somos pecadores que merecemos la ira de Dios, la maldición de Dios por haber transgredido la ley de Dios. Pero hay uno, santo, justo, varón de Dios, que vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley a la perfección y ganando las bendiciones que son prometidas en la ley. Ese es Jesucristo, el único que puede salvarnos a nosotros. Y ahora vamos a ver cómo se aplica esto a nuestra salvación. Pero dice la Escritura, los aliento a que me acompañen en esto. Segunda a los Corintios 5:21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, aquel que nunca pecó fue tratado como el más vil pecador, para que nosotros, viles pecadores, seamos tratados como justos en él. Entonces, ¿cómo aplicamos solo Cristo a nuestra vida cotidiana? Primero, debemos depender solamente de él para nuestra paz y reconciliación con Dios. Solamente por medio de las obras de Cristo, su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección, solamente descansando en él y no en nuestros propios méritos, podemos tener paz para con Dios y reconciliarnos. Segundo, solo hay gozo pleno en Cristo, hermanos. Y qué importante esto para la vida cotidiana. ¿Cuántas veces buscamos el gozo en el dinero, en una mejor casa, en un mejor auto, en un mejor vestido, en un montón de cosas? Nuestros corazones, que tienen tal tendencia hacia la idolatría, buscan gozo y satisfacción en las cosas que van a perecer de este mundo. Pero Cristo es suficiente para que nuestro gozo sea pleno y estamos completos en Cristo. Y fíjense, esto sería como que yo tenga una enfermedad de muerte, pero luego sea sanado de esa enfermedad, completamente sano, pero yo siga buscando remedios e ingiriendo todo tipo de remedios, inyectándome después de haber sido sano y haciendo mal incluso a mi propio cuerpo por seguir buscando con afán más remedios, más medicina, inyectándome, ingiriendo pastillas cuando ya he sido sano. Cristo nos ha sanado eternamente. No tenemos necesidad de nada, hermanos. No importa las circunstancias, el gozo de nuestro corazón debe ser pleno en Cristo. Y busquemos ese gozo a sus pies. Y tercera aplicación. Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿qué hacemos que no le decimos a las personas que se van al infierno sin Cristo? No perdamos el tiempo, porque solo Cristo, no hay otro camino. Anunciemos el camino, anunciemos la verdad, anunciemos la vida y la esperanza en Cristo. Tercer punto de este mensaje, que son las 5 solas. Les pido que me acompañen a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sola gratia, o únicamente por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Es darnos lo contrario a lo que merecemos. Merecemos un castigo. Bueno, la gracia de Dios nos regala la salvación, aunque no la merecemos. ¿Es bueno Dios? Amén. Este es otro distintivo del cristianismo verdadero y nos separa de todas las religiones. El budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islam, todos, y el papismo o los católicos romanos, todos enseñan salvación por obras. Pero el cristianismo verdadero te dice, tus obras te condenan, la gracia de Dios te salva. Muchos van a decir, hay
algunos dicen 1700, no sé cuántas religiones. Otros dicen un poco menos, quizá hay 4000 religiones en el mundo. La realidad es que solo hay 2 religiones. Solo hay 2 religiones. Salvación por gracia y salvación por obras. Y el cristianismo enseña que sos salvo solamente por la gracia de Dios. Segunda Timoteo dice, capítulo 1. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos, de los siglos. Somos salvos por gracia y por medio de la fe, que es lo que vamos a ver ahora. Pero no quiere decir esto que debemos descansar y no hacer buenas obras para la gloria de Dios. La gracia y las obras sí se oponen. La fe y las obras no. Pero la gracia y las obras sí se oponen. Ahora bien, somos salvos por gracia para la gloria de Dios. Y el pasaje que leímos recién de Efesios dice: Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, en las buenas obras. Nos salvó por gracia para que hagamos buenas obras. Pero no vamos a confundir eso con decir que nuestras obras nos salvan. La fe y las obras son excluyentes. La gracia no son excluyentes. La fe y las obras van juntas. Pero la gracia y las obras sí. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 6. ¿Cómo voy de tiempo? Si están muy cansados, se levantan y salen nomás, yo salgo con ustedes. O me levanta la mano y me dice, yo no puedo más. Tranquilo, pero cuando llegamos acá estamos acostumbrados. Ah, ¿están acostumbrados a largo? Bueno. Romanos capítulo 11, versículo 6. Fíjense que este pasaje es clarísimo. Dice, y si por gracia, se refiere a la salvación, después pueden leer el pasaje completo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas, ¿no? Yo le voy a parafrasear. Miren, si la salvación es un regalo, entonces no tengo que pagarlo. Porque si yo lo pago, ya no es un regalo. ¿Se entiende? Entonces no pueden ser nunca juntas la gracia y las obras, porque la gracia es el don de Dios, el regalo de Dios. Si yo vengo y te digo, te regalo esto, y ahora pagámelo, me va a decir, me lo estás cobrando, no me lo estás regalando. Dios no nos cobra a nosotros la salvación, pero quiero que quede claro, es gratis para recibirla, porque la recibimos por medio del arrepentimiento y la fe, pero tuvo un altísimo precio. La sangre del Cordero de Dios, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esa cruz está manchada con sangre, hermanos. La sangre que pagó nuestra libertad. Solamente la sangre de Cristo. Y algunos convierten la fe en una obra. Como diciendo, ok, yo soy salvo por gracia, pero si yo no creo, por mi propia fe, no me puedo salvar. Estos son herederos de Pelagio y Arminio, que creen que la fe es aquello que producen ellos mismos, sin considerar que la fe también es un regalo de Dios. ¿Por qué te arrepentiste algún día? Porque Dios te dio el arrepentimiento. ¿Por qué creíste algún día? Porque Dios te dio la fe. ¿Por qué fuiste salvo? Por la gracia de Dios. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Fíjense, algunos dicen así. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero me autovivifiqué. Me reviví a mí mismo.
y creí. Y les voy a dar una ilustración, porque algunos dicen, el Espíritu Santo y Jesús son caballeros y no van a entrar a tu corazón si vos no le abrís la puerta. Esto lo hemos usado mucho, en muchos contextos, a veces lo repetimos hasta el cansancio, pero usemos la ilustración. Esto pasó real, cuando yo era niño, me acuerdo, yo vivía en La Bianca, Concordia. Jugábamos nosotros, todos los niños, alrededor de una ventana siempre, de un hombre anciano. Y pasaron varios días que el anciano no salía de su casa. Y todos comenzamos a sentir el olor a podredumbre que había. Porque dentro de la casa estaba el anciano muerto en su cama. Y no voy a decir el nombre, pero llamémosle Pedrito. O Pedro, Don Pedro llamémosle. Y empezamos a golpear la puerta, como muchos dicen. Jesús te golpea, tenés que abrir vos. Empezamos a golpear la puerta. Don Pedro, Don Pedro. ¿Y qué hizo Don Pedro? ¿Abrió la puerta? Estaba muerto. No podía abrir la puerta. Entonces vinieron los bomberos y abrieron la puerta. Y nos encontramos con Don Pedro muerto. Jesús, si no abre la puerta de tu corazón, vos no podés abrirla, porque Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dicen que estás muerto en tus delitos y pecados. Bendito Dios que irrumpió nuestra vida, cambió por completo nuestros planes, porque nosotros nunca le íbamos a dar el permiso para que abra la puerta de nuestro corazón. Él tuvo que hacerlo en su soberanía. No nos olvidemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y démosle gloria porque Él entró en nuestra vida, aun cuando no le dimos el permiso, y transformó nuestro corazón para que comencemos a desearlo. Transformó nuestro corazón en un corazón humilde para que vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Y eso es una obra de la gracia. Eso es una obra de la gracia. Es todo por gracia. Todo es de Dios. Y en la gracia, Dios el Padre, ¿recuerdan lo que les dije sobre la ley? Que nosotros transgredimos la ley y ¿qué merecemos? La maldición de la ley. Pero Jesús obedeció la ley. ¿Y qué merece? La bendición de la ley. En Cristo, todos los que se arrepienten y creen estaban juntamente crucificados con Él. Es decir, nos unió a Cristo de tal manera que Cristo recibió la maldición que nosotros debíamos recibir. Y en su resurrección y su vida, nosotros recibimos la bendición que Él merece recibir. Fíjense si eso no es un regalo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida práctica? Debemos vivir en gratitud y humildad, porque todo lo que tenemos, incluso los bienes de este mundo, pero principalmente la salvación, es por gracia, no es por nosotros. Debe llevarnos a la humildad y agradecer. Muchas veces pensamos de manera blasfema, y yo lo he hecho esto, yo merezco algo mejor. ¿Por qué me pasa esto? En el fondo decimos esto. ¿Por qué me pasan estas cosas malas si yo soy bueno? No nos equivoquemos. Solo Cristo fue bueno y le pasó algo malo. Nosotros somos malos y todo el tiempo nos pasan cosas buenas. Tenemos ropa, tenemos comida, tenemos casa, tenemos amigos, familia, muchas cosas, muchos bienes en la gracia común. Pero en la gracia especial tenemos todo eso y la salvación en Cristo, aún siendo malos. Esta enseñanza, sola gracia, debe llevarnos a la humildad. Y debemos descansar en Cristo, porque es un regalo que Dios da y no lo va a quitar. Cuando éramos chicos decíamos, lo que se regala no se pide, ¿no? ¿Lo han dicho ese? Bueno, Dios lo que te regala no te lo va a pedir. La salvación es por gracia, solo por Cristo. Debemos confiar en la gracia de Dios en nuestras luchas diarias. Así como Él nos salvó de nuestros pecados, Él nos va a mantener en santidad. ¿Y por qué no pecamos peor de lo que lo hacemos? Porque su gracia está obrando en nosotros todos los días. Confiemos y descansemos en Él. Cuarta sola que voy a mencionar. Sola fide. Solamente por la fe. Únicamente por la fe. ¿Querés ser salvo hoy?
Únicamente Dios te demanda arrepentimiento y fe. Solamente por la fe, sin obras. Sin obras. No necesitas hacer obras. De hecho, tus obras te condenan. Pero tu fe en Cristo, y no es la fe lo que te salva, más bien, Cristo por medio de tu fe te va a salvar. Esta sola, junto con sola Escritura, son las dos que impulsaron la Reforma Protestante. Sola Escritura fue como el cofre de un tesoro, y sola fe fue el tesoro precioso que Lutero rescató de ese cofre. Sola Escritura contiene ese tesoro. La Escritura contiene el tesoro de sola fe. Abramos y encontremos ese precioso tesoro del Evangelio de Dios. Dice, acompáñeme, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Esto es claro o no, hermanos? La Biblia habla claramente para que todos podamos entenderla. No podemos ser justificados por medio de nuestras buenas obras, entre comillas, porque sin Cristo tampoco hay tal cosa como buenas obras. También dice Romanos capítulo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino al que cree, a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El Catecismo de Westminster, es decir, un escrito donde los reformadores, específicamente los puritanos, empezaron a dejar por escrito cuáles son las enseñanzas de la iglesia verdadera, de la iglesia reformada, dice lo siguiente: ¿qué es la fe salvadora? Una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo y descansamos solo en Él para salvación, tal y como Él nos es ofrecido en el Evangelio. La fe es el medio por el cual nosotros adquirimos la salvación. Somos salvos solo por la fe, pero no por una fe que viene sola. Somos salvos solo por la fe, pero esa fe no viene sola, viene acompañada de buenas obras. O como diría Santiago, la fe sin obras es muerta. Las obras entonces, las buenas obras, no son lo que te van a salvar, sino que son la evidencia de que has sido redimido por medio de la fe. Y para entender esto, voy a hacer una ilustración. Imaginemos que todos vamos tejiendo nuestras vestiduras para presentarnos en el día del juicio final. Hebreos dice que es necesario que todo hombre muera y después de esto, el juicio. Es necesario que todo hombre muera y después de esto, el juicio. Hay una estadística que no falla. El 100% de los que estamos hoy acá presentes, el 100% un día nos vamos a morir y nos vamos a tener que presentar delante del juez justo y santo. Imaginemos que vamos a tejer nuestras vestiduras para ese día del juicio final. Si nosotros tejemos esa vestidura con nuestras obras, nos vamos a presentar con unas vestiduras que son trapos de inmundicia, como dice Isaías, que nuestras buenas obras no llegan más que a trapos de inmundicia.
en el día del juicio con nuestras obras, si esa fuese nuestra vestidura, sería solo trapos de inmundicia. Pero Cristo, a lo largo de su vida, tejió unas vestiduras blancas como la lana, resplandecientes de justicia y santidad. Y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, Él toma nuestros harapos de inmundicia y se los pone sobre sí y recibe el castigo que merecen. Y nos da sus vestiduras blancas de justicia para que cuando estemos delante del trono de Dios estemos con las vestiduras de Cristo y no con las nuestras. Por la fe. Solamente por la fe. 3 aplicaciones rápidas sobre esta sola. Primero, los reformadores nunca quisieron eliminar el arrepentimiento de sola fide. La fe verdadera es una fe arrepentida. Es una fe que cree que si se arrepiente tendrá el perdón. Y el arrepentimiento es un arrepentimiento creyente. Se arrepiente porque cree que Dios es bueno para perdonar. No eliminemos ni separemos la fe del arrepentimiento. La Reforma nunca intentó hacer eso. Pero hoy el arrepentimiento es el eslabón perdido de la predicación. Y muchos predicadores no quieren mencionar la palabra arrepentimiento para que las personas no se ofendan. Pero sin arrepentimiento todos pereceremos igualmente, dijo Jesús. Segundo punto. No debemos abandonar la justicia de Dios, hermanos. En la época de la Reforma Protestante había un entendimiento claro de la justicia y la santidad de Dios. Incluso Martín Lutero, cuando tenía que servir por primera vez la mesa del Señor, tenía un concepto tan alto de la justicia y la santidad de Dios que se quedó paralizado. No pudo hacerlo. Había una alta estima de la justicia y la santidad, pero se olvidaban también muchas veces de la gracia, la misericordia de Dios y la bondad. Hoy nos fuimos a otro extremo. Tenemos en alta estima el amor de Dios, la bondad de Dios y su gracia, que nos olvidamos de que Él es justo y santo. Y la justificación por la fe no tiene sentido, y el Evangelio no tiene sentido si olvidamos que Dios es justo y santo. Tercera aplicación. No debemos abandonar la doctrina del pecado. Somos salvos de nuestros pecados. Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. También somos salvos de la ira de Dios que fueron causados por nuestros pecados. Quinto punto. Soli Deo Gloria. Tengo mucho más para decir, hermanos, pero el tiempo es tirano muchas veces. Y voy a resumir. Soli Deo Gloria afirma que todas las demás solas son la conclusión lógica de las verdades que acabo de anunciar y proclamar. Son la corona del Evangelio y de la verdad establecida en la palabra de Dios. Mucho se le pregunta a los pastores, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios y lo que movió a Dios a crear todas las cosas y a salvar a un pueblo que lo ofendía es uno: su gloria. Su propia gloria. Dios gozaba de sí mismo. El Padre gozaba del Hijo y del Espíritu Santo, y los tres tenían una perfecta comunión y armonía, y no tenían necesidad de crear absolutamente nada. Pero en su gran bondad, el Dios Trino decidió crear el universo, crear la tierra, el mundo, y poblarla de los hombres para que puedan gozar de la gloria que Él gozaba de sí mismo. Y Jesucristo es su Hijo amado en quien tiene complacencia, en quien se goza. Él es el más bello de los hijos de los hombres. Él es el bienaventurado que no necesita de nada. Él es gozoso en sí mismo. Pero fíjense que en su bondad decidió crearnos y salvarnos para que le glorifiquemos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y todos van a glorificar a Dios. Incluso los incrédulos que van al infierno. Porque en el infierno Dios se va a glorificar mostrando su justicia, su santidad, su ira.
Y en el gozo eterno, Dios se va a glorificar mostrando su misericordia, su gracia y su amor en Cristo. Todo es para la gloria de Dios. La salvación es solamente para la gloria de Dios, no para los santos. Pero quiero hacer las aplicaciones rápidamente. Todo es para la gloria de Dios y nosotros servimos a Dios y no a los hombres. No servimos a ningún pastor, no servimos a ningún líder, no servimos a ningún profeta. Servimos y vivimos para la gloria de Dios. Segundo punto, no servimos a los ministerios. No porque yo estoy en el de alabanza, yo estoy en este o en aquel. Es para la gloria de Dios, hermanos. Y tercer punto, en nuestra vida cotidiana, vivamos para la gloria de Dios, mostrando la luz del Evangelio. Dios envió a su Hijo, aquel que recibía la alabanza de los ángeles, vino a este mundo para recibir las blasfemias y los escupitajos de los hombres, y fue humillado y crucificado desnudo en un madero, humillado hasta lo sumo. Que si yo recibiera toda la golpiza y la humillación que Él recibió, no se igualaría, porque Él era verdaderamente Dios, y yo soy un mero hombre. Pero Él se humilló. ¿Por qué? Para tomar el castigo que nosotros merecemos. Ustedes y yo merecemos el infierno. Pero Jesús dijo, ellos merecen el infierno, yo voy a ir, me voy a hacer uno de ellos y yo voy a recibir el castigo que ellos merecen. Y yo voy a ir a la tierra y voy a cumplir la ley y les voy a regalar todas las bendiciones que yo me gané. Y no solo murió maldito de Dios en una cruz, tomando nuestro lugar, sino que resucitó al tercer día, demostrando que Dios el Padre aceptó castigar a su Hijo en vez de castigarlos a ustedes y a mí, y demostrando que Dios tiene poder para levantarnos de entre los muertos si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él. Solo Cristo. Esa verdad la encontramos solamente en la Escritura. Somos salvos solamente por gracia y por medio de la fe. Y que vivamos, hermanos, para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga.